Bien. Quiero que hagamos el 9 antes de irnos, que habla del otro teorema del cual quería hablarles hoy, que es el teorema del valor intermedio. Entonces lo que dice es mostrar que esta ecuación tiene una solución en el intervalo menos 2, 2. Entonces tenemos esta función, bueno, no sé si tenemos una función, pero vamos a pensar que tenemos una función. O no, todavía no. A ver, vamos a dejarlo así. A ver, ¿o qué queremos hacer? Sí, vamos a pensar que tenemos una función. Dale, vamos a definir f de x, x a la sexta, más x a la cuarta, menos 1, dividido x cuadrado más 1. Que de nuevo, uno dice, pero estás dividiendo. ¿No será que en algún momento esto explota? Bueno, no. El dominio de esta f, por definición, son todos los reales, de nuevo, ¿no? Porque tenemos la misma salvación de que el denominador es un número al cuadrado más un número positivo, así que el denominador no se anula nunca. Pensemos en esta función, tiene dominio en todos los reales. La pregunta es, si yo pudiera dibujar esta función, ¿no? ¿Cuál es la pregunta gráficamente? ¿Qué significa que esta ecuación tenga solución? La pregunta es, bueno, suponete que vos haces un juego de ejes y podés dibujar esta función en el intervalo menos 2, 2. Ay, me quedo vuelvo al lápiz. Menos 2, 2. No sé, ahora la vamos a dibujar con el R si quieren. La pregunta es, en algún momento el gráfico de esta función pasa por dónde? Bueno, la ecuación dice que esto tiene que ser igual a 2. Entonces uno podría hacer, qué sé yo, una línea horizontal acá en el 2. Y entonces la pregunta es, ¿el gráfico de esta función cruza esta línea en algún momento? Si el gráfico de esta función cruza esta línea en algún momento, significa que hay algún punto, ¿no? A ver, la observación es, si yo encuentro, si existe C tal que f de x, ahora, tal que el gráfico, vamos a hacerlo así bien, de nuevo, así entre comillitas, tal que el gráfico de f cruza la línea amarilla en C, entonces, ¿qué significa? Que si yo encuentro un C, ponele que está por acá, tal que justo el gráfico corta la línea amarilla en C. Significa justamente que f de C, ¿cuánto vale? 2. ¿Sí? F de C vale 2, si justo el gráfico pasa por acá, en ese instante. Bueno, pero eso va a querer decir que, bueno, algún punto C en el intervalo menos 2, 2, ¿no? En el que nos interesa. Entonces eso va a querer decir luego, esto va a querer decir que C a la sexta más C a la cuarta menos 1 dividido C al cuadrado más 1, que esto es f de C, vale 2. Y estoy encontrando un numerito que se llama C, que vive en el intervalo menos 2, 2, tal que f de C, tal que C a la sexta más C a la cuarta menos 1 sobre C al cuadrado más 1 es igual a 2. ¿Quieren que la dibujemos? A ver si vemos si la respuesta es sí o no antes de seguir pensándolo. Aprovechar que sabemos dibujar con el R, por ejemplo. Paso repasamos. Entonces, lo que hacíamos si queremos dibujar en un intervalo, por ejemplo en el menos 2, 2, era hacer una grilla de X. ¿Se acuerdan que hacíamos? Ay, para que se me cambie el teclado y no. Hacíamos una grilla, por ejemplo, hacíamos una secuencia de puntos entre el menos 2 y el 2, y lo hacíamos, qué sé yo, espaciados a 0,01, poner. Y después hacíamos y, por ejemplo, y le aplicábamos a cada uno de estos puntitos la función. O sea, agarrábamos el x, uy, ¿para qué? ¿Cómo era? Era x elevado a la sexta más
x a la cuarta menos 1. Y todo esto lo voy a tener que dividir por x al cuadrado más 1. Y ahora lo que hago es dibujar x versus y. Y si queríamos le poníamos, creo que se hacía así, type, si no lo buscamos, igual L. Ahí está. Entonces ahí está la, la gráfica de la función. Entonces, a ver si dibujamos una línea vertical, perdón, horizontal, AB line hacíamos. H, no, ¿cómo era esto? AB line. H igual a 2. Ahí está. Entonces parece que sí. ¿Qué dicen? Tiene pinta de que sí. De que en algún lado corta. Entonces, la respuesta a esto parece que sí. Parece que sí. Pero ¿cómo pruebo esto? Uno podría entonces tratar de encontrar cuál es el X, ¿no? Esto es lo que uno trataría de hacer si no supiera nada de cálculo. Decir, bueno, despejemos X de acá y vemos si encuentro el X en el que toda esta expresión algebraica vale 2. Te la regalo. ¿No? ¿Qué sé yo? Una idea podría ser ese camino tortuoso. Entonces uno encontraría directamente cuánto vale ese X, ¿no? Uno podría decir que yo, X a la sexta más X a la cuarta menos 1 igual a, me queda 2 por X cuadrado más 1, más 2, perdón, ¿no? Porque pasé el X cuadrado más 1 multiplicando y lo distribuí. Y ahora lo que tengo que encontrar entonces es una raíz de este polinomio. Menos 1 más 2 me queda más 1. Bueno, pero ya sabemos la dificultad que supone encontrar raíces de polinomios, salvo que el polinomio tenga grado 2, por ejemplo. O lo pueda llevar a un polinomio de grado 2, donde tenga una resolvente. Yo este polinomio de grado 6, si tengo la suerte de que alguna de estas raíces racionales, bueno, lo voy a poder factorizar, si no me tengo que jugar un poco más. Y bueno, pero si yo pudiera encontrar los puntos donde esto, bueno, acá me faltó el igual a 0, donde este polinomio tiene una raíz, entonces ya está, ese es el objetivo. Pero muchas veces es difícil, y sobre todo si la ecuación ni siquiera fuera un polinomio, si fuera una ecuación trascendente, que involucre funciones trascendentes como senos, cosenos, o cosas así, ni siquiera voy a poder encontrar una forma analítica de encontrar raíces de esas funciones que son trascendentes. ¿Sí? Porque uno ni siquiera sabe cuánto vale, solo tiene aproximaciones. Entonces la herramienta que nos da el cálculo es la siguiente. Es el teorema de valor intermedio. ¿Qué dice el teorema de valor intermedio? Dice, eh, que de nuevo, al principio uno dice, qué pavada lo que está diciendo este tipo, pero el poder que tiene este teorema es impresionante cuando uno lo logra apreciar por completo. Porque sí, porque uno lo mira y mira el grafiquito que está acá, voy a copiar hasta el gráfico, porque si ves el gráfico y decís, esto es obvio, no hacía falta que se llame teorema. Bueno, sí. Este, Fíjate lo que dice el teorema de valor intermedio. Dice, si vos tenés una función continua en un intervalo cerrado, entonces f toma todos los valores entre f de A y f de B. ¿Sí? Todos los posibles valores que hay entre f de A y f de B, f los tiene que tomar. Entonces, ¿cómo podemos usar el teorema de valor intermedio para demostrar que hay algún punto C en este intervalo en el cual la función, esta función, vale 2? F de C vale 2. Si logramos decir eso, estamos mostrando que hay algún punto en este intervalo que verifica esta ecuación. O sea que hay una solución de esta ecuación en el intervalo. ¿Una idea? Yo mientras, y solo porque va a ser útil, voy a ir definiendo esta función en el R.
Digo, no podría tener esta función definida y empezar a jugar. A ver, voy a probar, qué sé yo. Si no lo puedo encontrar líquidamente, voy a probar. F en 2, ¿cuánto vale? 15,8. Y F en menos 2, ¿cuánto vale? 15,8 también. Ah, es recontra par esta función. ¿Y F en 0 cuánto vale? Menos 1. Y ir probando toda la tarde a ver si en alguno justo engancho que vale 2. A ver, F en 1, ¿cuánto vale? 0,5. No sé. Uno podría pasarse toda la tarde jugando acá y ver si en algún momento pesca un punto en el que valga 2. ¿Sí? Pasa que va a ser casi imposible, ¿no? Pero, eh, ¿cómo uno puede usar el tener valor intermedio para decir, bueno, no sé cuál es el punto, pero quédate tranquilo que existe un valor C en el intervalo menos 2, 2, tal que f en C vale 2. Si uno lo quisiera usar así como está escrito y dice, bueno, pero entonces yo sé cuánto vale para nuestra función, como estamos en el menos 2, 2, lo que hicimos recién con el f de 2 o f de menos 2 es 15,8, me dijo R recién, y f de 2 también es 15,8. Pero no me dice nada si uso justo con esos dos puntos, porque lo que me dice el teorema es, bueno, entonces como f es continuo en el menos 2, 2, sí, yo sé que f es continuo en todo R, de hecho, ¿no? No lo dije en ningún lado. Ah, no lo dije todavía, pero ya lo pensaron todos, ¿no? F es continuo en todo R, en particular en cualquier intervalo cerrado. Luego lo es en cualquier intervalo cerrado. Pero fíjate, si yo quiero usar este teorema con esta función y con el intervalo menos 2, 2, que es porque, no sé, el que me dio el ejercicio, no me dice nada el teorema, porque me dice, f toma todos los valores entre f de a y f de b, entre f de menos 2 y f de 2, pero no hay ningún valor. Bueno, o solamente está el 15,8. Entonces, pero el 2 no está entre 15,8 y 15,8. Pero bueno, esto yo lo puedo usar con cualquier intervalo cerrado, porque lo que estoy diciendo es que esta f es continua no solo en el menos 2, 2, sino en cualquier intervalo cerrado. Entonces, ¿qué tendría que encontrar? Un intervalo cerrado que tenga qué propiedad para garantizarme de que en el medio encierro al 2. Por ejemplo, en este dibujito que está acá. Si yo digo, bueno, f es continua en el menos 2, 0, por ejemplo, ¿no? Haciendo el dibujito se recontranota. Como f es continua en menos 2, 0 también, por ejemplo, y f de menos 2 es 15,8, y f de 0, no sé cuánto es, pero lo calculé recién. Vamos a buscar. F en 0 valía menos 1. F toma todos los valores, o toma o alcanza, no sé cómo le quieran decir, todos los valores entre menos 1 y 15,8. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para todo. Vamos a refrasear lo que dice el libro, porque el libro siempre lo pone así como en palabras, hay que entender qué significa esto. Esto significa que para cualquier i en este intervalo, existe un x entre menos 2 y 0, tal que f de x es igual a i. Bueno, pero esto para cualquier i en este intervalo. ¿Qué i me interesa? Tomando i igual a 2, tenemos que existe, no sé quién es, eso es lo que tiene este teorema, no me va a decir quién es, que existe un x en menos 2, 0, tal que f de x es igual a 2. Luego, bueno, eso, x a la sexta más x a la cuarta menos
¿Cómo era la función? Menos 1 dividido x cuadrado más 1 es igual a 2. ¿Sí? Entonces, el teorema del valor intermedio nos garantiza que hay un punto x entre menos 2 y 0, y también lo podríamos haber usado en el intervalo 0, 2, y garantizarnos que hay otro punto entre 0 y 2, que de hecho es lo que nos muestra el gráfico. Hay uno entre menos 2 y 0, y hay uno entre 0 y 2. Pero bueno, hay que tener cuidado con cómo uso el teorema. Entonces, al menos entre el menos 2 y 0 hay algún punto en el que f de x vale 2, o sea que x a la sexta más x a la cuarta menos 1 dividido x cuadrado más 1 vale 2, o sea que se verifica la ecuación planteada. Tiene una solución en el intervalo menos 2, 2. Bueno, esto, de hecho, una no tiene, tiene dos, pero bueno, me parece que esto es lo que nos está preguntando, es si tiene al menos una. ¿Sí? Con estos teoremas nunca nos vamos a poder garantizar de que haya unicidad, pero, pero sí existencia. ¿Se entiende? Aunque sea el teorema, parece pavo, ¿no? Vos decís, sí, más vale. Si llegás de acá hasta acá y la función es continua, y en algún momento cruzás por acá, porque te cruzaste. Parece que ni siquiera hacía falta aclararlo. Pero tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, para esto, para poder encontrar soluciones a ecuaciones con las que analítica, no encontrar, pero asegurarme de la existencia de soluciones de ecuaciones que analíticamente se pueden volver muy complicadas o directamente imposibles si involucrara, por ejemplo, funciones trascendentes. Esto sí, bueno, si es un polinomio, a lo mejor me animo y te lo factorizo. Bueno, sí, dale. Pero qué sé yo, si hubiera un seno, un coseno, o una función, no sé, un logaritmo, cosas así, nada, se pone áspero. No voy a poder encontrar analíticamente una solución, pero sí puedo usar este teorema para convencerme de que existe. ¿Qué utilidad tiene saber que existe algo que no puedo encontrar? Bueno, sí, es una pregunta que uno al principio de la matemática se la va a hacer un montón, después se va a dar cuenta de que no, de que tiene un montón de utilidades, pero bueno, se la dejo para que la piensen ustedes, que se revienten un poco la cabeza. Después vamos a ver métodos numéricos, por ejemplo, no sé si en este curso, probablemente en el gabinete veamos métodos numéricos para decir, bueno, yo sé que con el teorema del valor intermedio me garantiza que esta ecuación tiene una solución. ¿Será que puedo encontrarla? ¿O será que puedo, no sé si encontrarla, pero aproximarla con tanta precisión como yo quiera, que es casi lo mismo que encontrarla? Sí, vamos a ver que sí, que hay formas de dar respuesta a eso que son también muy, muy lindas. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Hoy cortamos acá, pues ya por ser feriado trabajamos un montonazo. Me quedo si alguien quiere preguntar algo. Y nada, les aclaro que la semana que viene no va a haber este gabinete. Probablemente ponga más sobre el final de la semana que viene alguna consulta para extra horario para el gabinete que nos vamos a perder. Los dejo a ustedes trabajar con los ejercicios que quedaron del gabinete. Y les aviso qué va a pasar con la práctica del martes. Estén atentos al mail porque, bueno, no les puedo dar precisiones porque depende de cosas que me superan. Pero nada, estén atentos al mail y yo les aviso con tiempo si puedo. Bueno, nada, gracias chicos y chicas por quedarse. Si quieren que charlemos algo más, lo charlamos. Si no, nos vemos la semana que viene. Ah, no, sí. Nos vemos mañana probablemente. No sé si yo personalmente o ustedes, pero vayan al seminario de Carlitos, ¿no? ¿Les llegó esa información? Está ¿cómo se llama? Antes de o algo así, que es el Sí. seminario de Carlos. No dejen de ir, que va a estar lindo. Bueno, ahora sí, gracias y hasta luego. Sí, vi, te mandan el link del Zoom por correo, ¿no? Supongo que sí, yo Ah, todavía no me anoté, pero a ver, tenía acá el mail. claro, porque yo Este, no voy a ir presencial, por eso. claro. Bueno, estás acá en Santa Fe, Tommy. No, ¿De dónde sos? ¿Dónde de está? Paraná. Ah, como Carlos. Carlos también creo que es de ¿Cómo? Paraná. Creo que Carlos, el que da el seminario mañana también. Eso no es Mira. spam. Sí, sí, el Carlitos me parece que es de Paraná. Carlos Antunes a las 17. Y creo que sí, para acceder virtualmente hay que completar este formulario y te llega el enlace. Yo no lo hice todavía, porque a lo mejor si puedo voy, pero si no, nos veremos por la compu. Bueno, perfecto. Nos vemos. Nos Adiós. vemos. Chau, chau. Yo una cosa tenía, nada más. Dale. Y es que no me cierra lo que te había preguntado, que sea continuo en ese punto. ¿Cuál? Lo que yo te dije de definir
el x igual a 1 excepto para las 1 sobre n. Ajá, a ver, mirémoslo. Está. Sí. A ver, vamos a pensarlo bien. O sea, esta función tiene este dominio y tiene esta regla. ¿Esto vos Ujú. decís que no es cierto? ¿Que el límite de f de x No, no tendiendo... sé si no es cierto, capaz que sí. No me cierra. Ahora, si este límite es 1, entonces la función es continua. Porque bueno, justamente en 0 vale 1. Ujú. Eh, O sea, no sé si el problema está en decir que para todo x es para todo x o si es para todo x en el dominio. no, eso sí. Lo que pasa es que los libros de cálculo por ahí no se meten tanto en esas cosas para no terminar de enloquecer a la gente que lo está leyendo. Pero en general, esto tiene que ver con el x en el dominio. Sí. Ujú. Porque el dominio es donde uno dice la función tiene sentido, donde el universo donde vas a trabajar es el dominio de la función. No tiene sentido hablar de x que no están en el dominio. Este, porque podría Claro. ser mucho más. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo en R se pueden llevar a cosas, a espacios más abstractos. Se pueden llevar a R2, por ejemplo, pero se pueden llevar a RN y se pueden llevar a espacios todavía más abstractos. Y bueno, entonces, sí, el universo es el dominio, es lo mismo. Entonces, vos lo que tenés que hacer de cuenta es que esos puntos ni siquiera existen este, en esta definición. Claro. Sí. Entonces este x lo que dice es, si x menos 0 es menor que delta, y además, bueno, además de esta definición dice, y x es distinto de 0, eso sí lo dice la definición, pero además tendría que decir, y x está en el dominio de f, no lo pone, pero sí, tendría que ponerlo. Ujú. Entonces, f de x menos 1 es menor que epsilon. Y eso Igual en otra esta, cosa. en esta función Sí. sí pasa. Decía, igual yo entiendo que esto es algo intuitivo, pero dice lo que decía oficial, bueno, ¿sabes cómo decirte? Dice así, oficial, solamente tuve a 90 millas por hora por un instante. Y eso le dice el responsable oficial, eso significa que estuviste a más de 89 por un intervalo completo de tiempo, a lo que Ah, voy. sí, el chiste. El chiste, pero al margen del chiste, sería que, o sea, te estaría diciendo que existe un delta tal que 0 más delta y 0 menos delta está ahí, ¿no? Pero no, Sí. no se cumple eso. A ver, no, lo que estoy diciendo es que si vos pensás en la función velocidad como función del tiempo, Bueno, en el caso particular ese de la velocidad va a pasar porque es todo continuo en todos los claro, sí. puntos. Bueno, sí, eso. Pero Está pensando eso, que la velocidad es una función continua. sí, sí. Sí, eso está pensando. Que si vos tenés el tiempo y la velocidad del auto en función del tiempo, y Claro, pero el límite es 90, o no sé cuánto era, y el tipo en algún momento llegó a 90, la velocidad es continua, no puede saltar. No puede, ujú, el tipo no es que puede ir a una velocidad acá y de golpe hizo ¡fua! 90 y bajó de nuevo a 0, o a no sé, o a 45. Entonces se sí. tuvo que acercar a 90, y entonces sí, Claro, pero digamos, yo lo que había entendido intuitivamente estaba mal, o sea, por decir, yo había entendido que, digamos, o sea, no es que me haya puesto a pensarlo seriamente, ¿no? sí. Pero es como que inconscientemente tenía asumido que si es continua en un punto, entonces es continua en un intervalo que está por ahí. Y eso no No, es cierto, puede no, ser no, eso no es continua en cierto. un punto y no en el intervalo. Sí, no, totalmente, la continuidad es local, pero la continuidad te garantiza que hay un intervalito este, que está cerca del L, ¿no? Eso. Que acá vos podés hacer una franjita acá, y entonces hay otra franjita acá. Y bueno, entonces en todo este intervalito, delta, C menos delta, C más delta, estás, estás en esta franjita que es 90 menos L, Claro, 90 más L. claro, con la aclaración de Entonces, que todos claro. los X están en el dominio. Sí, 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 pero eso es así. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, por eso, vale solamente para ese ejemplo donde el tipo va manejando un auto. No, eso sí, sí. Que de hecho tampoco, no sé.
Parece que el continuo es un invento nuestro. No sé, los físicos ya entendieron que no es indivisible infinitamente la materia ni el tiempo, y entonces en realidad todo es discreto. Pero bueno, es un buen modelo pensar que las cosas son continuas. O sea, a mí me da tranquilidad. Eh, bueno, Bueno, sí, si la función es continua, esto es así. sí, sí. Bueno, ¿algo más? Ah, no, no. Dale. Nos vemos mañana. Nos vemos.